Papá, te damos gracias esta mañana por este tiempo que podemos compartir como iglesia. Gracias por las personas que nos visitan, que son amigos, que todavía no pertenecen a la iglesia, pero que están aquí con un deseo de escuchar tu palabra. Y, Señor, permite que ellos puedan ser añadidos a la fe mientras predicamos el Evangelio. Señor, estamos aquí con nuestro corazón lleno de cosas, incertidumbres, temores, convicciones, pero siempre necesitados de ti. No somos un producto terminado, estamos en proceso de santificación y necesitamos tu palabra, no necesitamos unos a otros. Así que permite, Señor, que lo que hoy vamos a escuchar renueve nuestra fe y nos motive, nos anime a vivir y evidenciar nuestra fe para que el mundo pueda conocerte a través de nuestras obras y te den gloria a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues durante 11 domingos hemos expuesto la carta de Santiago y ha sido un recorrido muy especial, con una carta directa, práctica y llena de estímulos para nuestra fe. Y el día de hoy yo quiero recordar lo que han sido todas estas enseñanzas y que juntos podamos atesorar en el corazón las palabras del Señor que estoy seguro han retumbado en nuestro ser para que nuestra fe se mantenga viva y esa fe se evidencie en sabiduría y en buenas acciones. En el primer versículo de la carta, si usted se puede ubicar ahí, primer versículo de la carta, tenemos al autor y a los receptores de la carta. El autor es Santiago, que es el hermano o medio hermano de Jesús. Y Santiago no se identifica como un apóstol de Jesucristo, como si lo hace Pablo, sino que Santiago se identifica como un esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Esa es la forma como nos identificamos mejor como creyentes. Somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que la carta es para las 12 tribus o los creyentes judíos que están dispersos por el mundo. Ahora, los judíos dispersos por el mundo estaban dispersos porque había una gran persecución. Así que ellos enfrentaban diferentes pruebas por su fe. Estaban siendo perseguidos. Y Santiago les dice que la forma como deben responder a esas pruebas es con mucha alegría. Ustedes están pasando pruebas. Uno esperaría que Santiago dijera, la verdad, qué duro, lo siento mucho, mira. No, dice el verso 2, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, dejen que la prueba llegue, dejen que crezca la paciencia. Pues una vez que su constancia o su paciencia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Es muy bueno. Luego nos habla de la sabiduría y de la forma en la que debemos pedirla. Y es interesante porque Santiago menciona que la paciencia es producida por la prueba de la fe, pero la sabiduría proviene de pedirla con fe. Es distinto, ¿no? Si tú quieres sabiduría, ¿qué es lo que debes hacer? Pedirla con fe. ¿Tú quieres paciencia? ¿Qué es lo que debes hacer? Pasar por la prueba de la fe. Entonces, la fe se produce por la prueba de la fe, la paciencia se produce por la prueba de la fe y la sabiduría se produce porque la pedimos. Pero es interesante que primero habla de la paciencia a través de la prueba de la fe y luego de la sabiduría, porque no pedirías sabiduría a menos de que te des cuenta que estás falto de ella, y la única forma de saber que estás falto de sabiduría es cuando estás pasando por problemas. Y dices, estoy pasando por este problema. No sé cómo hacerlo. ¿Qué es lo que haces? Pides sabiduría. Y en la espera, la paciencia va siendo producida. Es hermoso, ¿no? Dice el verso 6, cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Toda la carta se trata de enfatizar la fe verdadera. Aquí nos dice que no solo se pide, sino que se debe pedir con fe.
y que esa fe debe ser exclusiva en Dios, porque el que duda tiene su lealtad dividida, es decir, que creer en Dios es una cuestión de fidelidad. Es yo te creo a ti y no tengo más opciones. De fidelidad es como que una esposa esté esperando que sea su vecino el que traiga mercado a la casa. Eso sería infiel, ¿no? Confiar en otra persona que no sea la persona que se comprometió contigo a proveer para la casa. Entonces, cuando confiamos, cuando pedimos al Señor, Señor, danos sabiduría, y lo hacemos con fe, estamos diciendo, Señor, no hay otro lugar al que yo pueda ir para ser sabio en esta vida. Pero cuando no pedimos, o incluso cuando pedimos sin fe, es decir, sin la lealtad de decir, Señor, la sabiduría solo proviene de ti, y pensamos que podemos adquirir sabiduría en cualquier otra parte que no sea en medio de una prueba y en oración y directamente de Él, entonces le estamos diciendo al Señor, Señor, claro, tú tienes sabiduría, pero también hay otras personas que también tienen sabiduría. También hay otras cosas que son buenas, que funcionan. Vea, a este le funcionó. El Señor exige fidelidad, lealtad. Y eso es pedir con fe. Él nos dice, no mires otras opciones. Verso 17 dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las cosas o todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Santiago nos recuerda que cada cosa que recibimos por la fe proviene de Dios. Incluso la fe que tenemos la hemos recibido porque proviene de Dios. Pero también nos recuerda que somos producto de lo que su palabra hizo en nosotros, la cual nos hizo nacer de nuevo, y ahora que nacimos de nuevo, somos su posesión más valiosa. Y algunas personas dicen, Dios es el dueño de la plata y el oro, y piensan que para Dios eso es valioso, pero para Dios la plata y el oro no tienen ningún valor. Pero aquellos que han nacido de nuevo por su palabra, ellos son su posesión más valiosa. Eso somos nosotros. Pero es por la palabra del Señor que nosotros nacemos de nuevo. Y esa palabra es la que Santiago llama la ley de la libertad. Es la que nos manda a mirar atentamente. Porque al mirar atentamente a esa ley de la libertad, es allí donde está la fuente de nuestra fe. Allí está el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Allí está Cristo y su evangelio. Y es la que nos permite ser hacedores de la palabra. Vean lo que dice el verso 25 del capítulo 1. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Pero hermanos, no hay forma de ser obedientes al Señor sin fe. Es imposible. No puedes ser obediente al Señor sin fe. Y no hay forma de tener fe sin mirar atentamente la ley de la libertad, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo sé que todos tenemos un deseo por hacer las cosas bien. Siempre que una pareja de novios se cuadra y después está intentando casarse y de repente nos llaman, hey, mira, lo que pasa es que quiero casarme, no sé qué. La frase que siempre todos dicen es que nosotros queremos hacer las cosas bien. Yo la verdad todavía estoy intentando descifrar qué significará eso para cada persona. Yo sé que hay un deseo, yo quiero hacer las cosas bien. Ok, déjame pasar un buen tiempo contigo e iremos viendo cómo es eso. Pues todos tenemos ese deseo en nuestro corazón, hacer las cosas bien. Y no solamente cuando inicias un noviazgo, cuando inicias una empresa, cuando inicias en un nuevo trabajo, cuando haces lo que sea. Siempre dices, yo quisiera hacer las cosas bien. Cuando quedas embarazada, tú dices, yo no voy a ser como esas mamás que, yo voy a ser una mamá, mejor dicho, yo voy a hacer un blog en YouTube para enseñarle a todas las mamás cómo es que es ser mamá. Nos vemos a los 3 meses, mi querida. Entonces, nosotros queremos ir directo y con afán a hacer las cosas. Dígame, ¿qué es lo que tengo que hacer?
Pero Santiago nos dice que para ese afán Dios nos da pruebas de fe que forman paciencia, y a través de la paciencia podemos perder el afán por hacer, y cuando estamos en la prueba de fe, entonces tenemos más paciencia para mirar atentamente la ley de la libertad, que es la que produce fe en nosotros, para pedir sabiduría de lo alto y así entonces producir buenas obras. Gloriosas pruebas de fe que no nos permiten seguir con el afán de la vida. Gloriosas enfermedades que nos hacen quedarnos en casa para meditar en Cristo. Gloriosas crisis económicas que nos hacen detenernos de nuestro afán ambicioso de lograr el éxito de la vida, para recordar qué es lo más valioso, qué es lo que tenemos en casa, qué es lo que tenemos al Señor. Así que no es tan fácil como que nos digan qué hacer e ir a hacerlo. El Evangelio no es una carta moral de qué es lo que debes o no debes hacer. Y présteme atención a esto, porque el Evangelio es una carta de amor acerca de un novio que es santo, que estuvo dispuesto a dar su vida por una novia rebelde y perversa, que es la iglesia, que es usted y yo, la cual conquistó con su propia vida para que por sus actos y sus palabras ella fuera lavada de culpas y pecado y pudiera presentarse ante su novio pura, santa y sin mancha. Ahora, lo que esta novia no debe hacer es intentar ser pura y sin mancha lejos del novio. Lo que esta novia debe hacer es mirar atentamente el sacrificio de su amado, y en ese mirar constante y paciente es que su vida será santificada a través de la fe, para la gloria de su novio. Entonces, los frutos de mirar atentamente la ley de la libertad no son solamente obras, sino que mirarlo a Él también sana la manera como vemos a los demás. Y Santiago entonces nos llama la atención hacia un pecado que no parece grave, pero que va en contra del Evangelio del Señor. Y nos dice el verso 8 del capítulo 2: por supuesto hacen bien cuando obedecen la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado, son culpables de violar la ley. Santiago nos orienta a ver a las personas también por la fe, y no por los parámetros de este mundo, y no por nuestros propios parámetros, sino que veamos a las personas por los parámetros de Dios. Y nos recuerda que cada persona es un reflejo de la imagen, es una imagen y semejanza de Dios. Es así como vemos a las personas. Y nos manda a amar al prójimo como a nosotros mismos, y sin distinción. La discriminación es una falta muy grave en el reino de Dios, porque va en contra de todo lo que el reino de Dios significa. Porque en el reino de Dios no hay griego, judío, esclavo o libre, hombre, mujer, blanco o mestizo. En el reino de Dios todos somos uno en Cristo. Por esa razón no debe haber discriminación, distinción, favoritismos, que no exista eso entre nosotros. Y es cuando tenemos esta perspectiva correcta de nuestro prójimo, a través del amor, podemos expresar nuestra fe en servicio a los demás sin distinción y sin discriminación. A veces dices, bueno, vamos a hacer una comida para algunas personas. Bueno, ¿y quién la va a comer? Y tú no tienes por qué preguntar eso. Porque si es para una persona importante, entonces me esmero más, ¿cierto? Pero si es para que cualquier cosa está bien. Y a veces nos pasaba aquí en la iglesia. Es como, de repente invitábamos a un predicador invitado, una persona que venía a predicar acá. Y teníamos una cultura que estamos intentando deshacernos de ella. Y era como, hey, vamos a invitar a esta persona y lo vamos a invitar y que se quede en el mejor hotel de la ciudad y llevarlo a los mejores restaurantes, no sé qué, atenderlo, honrarlo y todas estas cosas, no sé qué, y devolverlo pues. Y un día dijimos, bueno, todos los que sirven al Señor son esclavos de Cristo. Entonces, ¿por qué vamos a valorar más a alguien que viene de visita que a los hermanos que sirven constantemente cada 8 días aquí en la iglesia? Entonces, la próxima vez que invitemos a alguien a predicar, amigo, muy bien puedes pasar a la zona de abastecimiento a recoger tu refrigerio. Porque es la manera en la que nosotros demostramos que no hay distinción, ni discriminación, ni favoritismos. Y eso no es deshonrar a un predicador. ¿O ustedes consideran que sí? No es deshonrarlo.
Porque no hay distinción en el reino de Dios. El que una persona haya sido apóstol como Pablo no significa que él estaba por encima de los demás. Por el contrario, entre más responsabilidad tenías, ellos entendían más abajo. Y eran esclavos no solo de Jesucristo, sino de la iglesia. Entonces entendías que si tú tenías más responsabilidad en la congregación, no eras merecedor de más beneficios o estatus o reconocimiento, no. Ahora tenías más responsabilidad de servir y de ser esclavos. Y en ese sentido, el Señor nos tiene que curar del favoritismo que nos hace daño. Y esa es la cultura del mundo, que endiosa, que levanta, que pone en pedestales a personas que no tienen por qué estar ahí. Y hermanos, nosotros somos seres humanos como ustedes. Yo estoy aquí parado por la gracia del Señor, pero yo no soy más que ninguno de ustedes, ni mucho menos. Es decir, todos frente al Señor somos uno en Cristo. Y por el privilegio que el Señor me ha dado de predicar la palabra y de crecer en la fe, yo no estoy creyéndome más que ninguno, sino necesito responsablemente con lo que el Señor me ha dado, transmitirlo en servicio para todos ustedes. Y es la forma como debemos conducirnos, pero nadie debería creerse más ni tratar a otro pensando que es más. El verso 26 nos da un ejemplo y dice: así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Y es aquí que Santiago dice: no puede ser que alguien dice que tiene fe y aparte dice: no, yo no tengo favoritismos, pero esa fe no se evidencia en obras de amor por el prójimo. Y nos da un ejemplo y dice: hay un hermano que está en necesidad y tú, que el Señor te alimente y te lleve con bien, chao. Y Santiago dice como, entonces tú honras a los que sí tienen y a los que no tienen los desprecias. Y es un doble pecado, porque favoreces a los ricos y les das mejor atención, y a los que no tienes, no solamente no les das buena atención, sino que ni siquiera los atiendes en su necesidad. Entonces Santiago dice: ¿acaso puedes evidenciar tu fe sin evidenciarla a través de buenas acciones de amor? Y la respuesta es que no se puede. Tú no puedes decir que tienes fe y no sacar la lista de acciones que demuestran esa fe. Por eso la pregunta en el taller era tan clara: primero defíneme qué es fe y luego dime cómo obras en tu vida demuestran que tú tienes fe. ¿Por qué nos jactamos de decir que creemos en Dios? No somos como esos impíos, no somos como esos del mundo, no somos como estas personas. Nosotros sí creemos en Dios. Bueno, ¿crees? Entonces dime cómo se evidencia tu fe en acciones de amor sin favoritismos por otros. Y cuando tenemos que responder esa pregunta y hay un esfero en nuestra mano y hay un papel esperando que podamos decirlo, nuestra conciencia no nos deja mentir, empezamos a sudar, a temblar y a decir: entonces no sé si creo o no creo. ¿No le pasó a usted mientras hacía este ejercicio? ¿O a todos ustedes no les faltó más hojas para escribir sus obras de fe? Este es el pasaje central de Santiago: la fe sin obras es muerta. Esto no quiere decir que somos salvos por fe más las obras, como piensan los católicos. Realmente somos salvos solo por la fe. No tenemos que hacer nada más para ser salvos, solo debemos creer. Pero nadie que haya creído se queda ahí. Todo el que cree en el Señor hace obras que evidencian esa fe. Tú no puedes decir: yo sí creo, y usted no me puede juzgar porque yo sí creo en Jesús. A mí el único que me juzga es Jesús. Es como no. El texto bíblico nos dice que la forma en la que juzgamos si alguien tiene o no tiene fe es ¿por qué? Por sus obras. La forma en la que tú puedes juzgar la fe propia, tuya, en particular, porque algunos ya se están motivando para juzgar la fe del otro. No, la fe propia, la tuya, es: pon tu fe a un lado y tus obras al otro. Y así juzgas tu propia fe. Entonces,
Hay personas que dicen creer en Dios porque piensan que creer en Dios es lo mismo que creer que mañana será un día bonito porque es festivo. ¿No? Hermanos, la fe no es el optimismo y tampoco tiene nada que ver con esa expresión popular, eso póngale fe. ¿Ha escuchado usted eso? Úntese este Vivaporú, póngale fe. ¿Cierto? Y a veces creemos que esa expresión es lo mismo que creer en Dios. Es lo mismo. Es el mismo optimismo que tiene el que compra el chance todos los días. Un día, póngale fe, es que un día sí me va a caer. Y las personas creen que creer en Dios es eso. Es que yo le oré al Señor que me ayudara y yo sé que Él me va a ayudar, Él no me va a decepcionar esta vez. ¿Perdón? Es que no es así como es la fe. La fe bíblica, hermanos, es lo que hace que un pecador que es enemigo de Dios se convierta en alguien que es fiel seguidor de Jesús y que evidencia esa fe en amor a quienes lo rodean. Entonces, para que alguien pase de ser una persona que peca contra el Señor constante y deliberadamente, que es enemiga de Dios, que odia a las personas que lo rodean, y pase a ser una persona que sigue a Jesús, que lo ama y ama a las personas que lo rodean, no se necesita un empujoncito, no necesita un póngale fe, mijo, no se necesita un esfuercito más. Según la Biblia, necesitas nacer de nuevo, morir y nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento es este regalo producido por el Espíritu Santo en nosotros. Pero hablamos con tanta ligereza de nuestra fe y decimos, sí, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Pero eso son solo palabras, palabras que provienen de la lengua, una parte del cuerpo que no podemos domar, y Santiago habla de ella de la siguiente manera: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Si usted tiene mal aliento, ya sabe por qué es. Porque es inflamada por el infierno. Asegúrate, por favor, hermanos, asegúrense o asegurémonos de que la fe no descanse solo en lo que tu lengua dice. Si tu fe descansa solo en lo que tu lengua dice, no sé si eso es una fe. Más bien asegurémonos de que la fe venga de un corazón transformado y una conciencia informada por la palabra de Dios. Y Santiago dice que la lengua necesita ser domada, necesita un Señor. Alguien la tiene que domar y al parecer nosotros no podemos hacerlo. Así que necesitamos que el Señor gobierne nuestra lengua y en últimas nuestro corazón, porque el Señor dijo que lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón. En ese sentido, la lengua se alimenta de lo que hay en nuestro corazón y habla de lo que hay allí. De la abundancia del corazón habla la boca. La lengua sigue al corazón, pero en ningún sentido el corazón sigue a la lengua. Y algunas personas piensan que sí, que el corazón sigue a la lengua, que si yo me digo todos los días, yo soy el mejor, el corazón va a cambiar. La lengua no es la guía del corazón, es el corazón quien guía la lengua. Así que lo que deben cambiar no son tus palabras, mi amigo. Porque algunas personas, es que estás diciendo las confesiones incorrectas. Debes aprender a hablar en positivo. No digas no puedo, di todavía me hace falta capacidad para lograrlo. Y eso es pensar en positivo. Hermano, usted no necesita cambiar su forma de hablar. Usted necesita ser transformado en su corazón. Y lo que necesita es escuchar las palabras que sí son espíritu y son vida y son dichas por aquel que creó los cielos y la tierra con su palabra. En este sentido, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? Porque pueden haber dos tipos de cosas, o una sabiduría que viene del infierno o la sabiduría que viene de lo alto.
Santiago dice el verso 17, capítulo 3, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La sabiduría de lo alto es el fruto de un corazón transformado que mira atentamente la ley de la libertad. Y un corazón transformado es el fruto de un corazón arrepentido y humillado. Porque, hermanos, cuando pedimos al Señor sabiduría, lo hacemos en medio de las pruebas de fe. Y cuando estamos en pruebas de fe, sí o sí tenemos que humillarnos ante el Señor y reconocer nuestro pecado. Porque nadie pasa por una prueba a menos que haya pecado. A excepción de Job. Y algunos dirán, bueno, yo soy como Job. No encuentro razones para que me esté pasando lo que me está pasando. No lo sé, Rick. Pero hermanos, pasamos por pruebas de fe porque el Señor quiere precisamente eso, formar nuestra fe, nuestro carácter, la paciencia. Y cuando estamos ahí nos humillamos ante el Señor como lo hizo Job. Nos humillamos. Él es nuestro ejemplo de paciencia, pero también ejemplo de humillación. Y es lo que nos manda hacer Santiago. El versículo 6 al 10 del capítulo 4 dice, y Él da gracia con generosidad, o en la Reina Valera dice, y Él da mayor gracia, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Hermanos, humillarnos delante del Señor y resistir al diablo, no se trata de que yo me humillo y digo, diablo, quédese ahí. Es que en tu corazón está la lucha entre la sabiduría de lo alto y la sabiduría que viene del infierno. Y cuando estás en una prueba, la sabiduría del infierno te dice, vende todo y vete y manda todo para la porra y reniega de tu Dios y olvídate de todo. Pero la sabiduría de lo alto te dice, humíllate. Aunque no entiendas, humíllate delante del Señor y deja que Él te levante cuando Él lo considere. Porque Él da gracia a los que se humillan, pero se opone a los orgullosos. ¿Y qué mejor manera de humillarte cuando estás en una prueba? ¿No es así? ¿Acaso no pasa que alguien es una persona que siempre viste bien, impecable, siempre todo lo que sea, y de repente le da una enfermedad en la piel? ¿No es eso humillante? ¿No les parece? No, una persona no cambiaría por algo como eso. Y hay personas que tienen tan dura cerviz, tan orgullosos que no cambiarían. Como hay personas que son tan obsesivas con el peso ideal y la figura y todo esto, y de repente te da un problema en la tiroides y engordas. ¿Acaso eso no es una prueba que te humilla? O alguien que dice, esa gente que maladministra la plata, que anda en deudas, que de repente te quedas sin nada. Y te acusan de algo que no hiciste y tienes que pagar multas y te tienes que endeudar. Eso no es una prueba que nos humilla. Y si no nos humillamos ahí, ¿cuándo más? Entonces Santiago dice, hermanos, si ustedes pasan por diversas pruebas, alégrense porque es el momento de humillarse. Y cuando se humillan, el Señor les da más gracia y Él los levanta. Y cuando los levante, gloria al Señor cuando los levante. Dice el verso 8, acérquense a Dios humillados y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Ya hablamos de lealtad. Derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Y esto parece una contradicción. Me dices que si paso por la prueba, me alegre, y ahora me dices que cambie la alegría por tristeza. Pues primero te alegras de que estás en la prueba y luego, cuando tienes que humillarte, cambias la alegría por llanto. Y lloras y clamas al Señor. Pero el verso 10 es hermoso. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Qué hermosa promesa.
El proceso de mirar atentamente la ley de la libertad no es pasivo, no es como, ay, mira tan bonito el Señor. No, no es pasivo. Está lleno de pruebas de fe que producen paciencia, lleno de fe para pedir sabiduría, pero también lleno de momentos de reconocer nuestra necesidad de ser amados, de humillarnos, de recibir más gracia para ser exaltados. Está lleno de arrepentimiento constante. Mirarlo a Él es darnos cuenta de qué tan lejos estamos de ser como Él, y eso nos hace humildes. Nos doblega, nos humilla. Y cuando confesamos nuestros pecados, eso es lo que pasa, nos humillamos. Y es humillante, pero es lo que necesitamos. Nos mantiene humildes. Cosas que nos mantienen humildes: ser cristianos. Nuestra fe nos mantiene humildes. Ahora, es una humildad que se manifiesta en reconocer que Dios es el dueño de nuestra vida y no nosotros mismos. Santiago llama la atención a la soberbia con la que hablamos y nos invita a reconocer que Dios es el dueño, la soberanía de Dios. Y el verso 15 dice, lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos, y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Este llamado de atención era principalmente a los ricos, que no solamente hablaban con soberbia, sino que actuaban con soberbia y dureza. Y era esa soberbia el origen de su riqueza. Se habían hecho ricos a causa de su soberbia, la cual Dios demanda al decirles en el capítulo 5, verso 4, dice, así que escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo, a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes los cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. El Señor está en contra de la discriminación, del abuso de poder, de la soberbia. Son cosas que van totalmente en contra de su evangelio. Y si alguno aquí tiene trabajadores, tiene empresa, hermano, si usted está siendo injusto, si usted está dando un maltrato a sus trabajadores, si usted no está pagando lo que debe hacerlo, el Señor de los ejércitos ha escuchado el clamor de sus obreros. Y le tememos a las autoridades civiles. Le tenemos al Ministerio del Trabajo, a la DIAN. Pero ¿dónde está el temor del Señor? Que es el principio de la sabiduría. En contraste, el Señor le pide a los que sufren la opresión de los ricos y del sistema del mundo, porque de pronto los que estaban oprimidos decían, sí, que el Señor de los ejércitos les caiga encima. Pero el Señor le dice a los oprimidos, amigos, para usted también hay. Capítulo 5, verso 8 dice, ustedes también deben ser pacientes. Anímense porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos de otros. Es decir, no te quejes de tu patrón que te oprime, de tu esposo que no te quejes, o serán juzgados. Pues miren, el juez ya está a la puerta. Lo que está diciendo el Señor es, el Señor está cerca. Y esta gente que te está oprimiendo recibirá su juicio, pero tú no tienes que hacerlo. Deja que el Señor está cerca para emitir su juicio. Confía en Él. Y eso te hace ser paciente y no quejarte. ¿No es hermoso eso? Pero dice, hermanos, amados hermanos, verso 10 del capítulo 5, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. ¿No es bueno el Señor? Ahora, para todos los que hoy sufren de algún abuso o de sentirse discriminados, hermanos, esto es para ustedes. El Señor está cerca de volver y su reinado no será como los de este mundo, porque Él está lleno de ternura y misericordia. ¿No nos gustaría tener a un jefe que esté lleno de ternura y misericordia? ¿No nos gustaría ser ese jefe?
Por último, la carta termina con instrucciones claras sobre lo que debemos hacer como hermanos cuando pasamos por diferentes pruebas de fe. Las pruebas de fe pudieran ser enfermedades o pudieran ser tentaciones que llevan a pecados. Así que al respecto Santiago dice en el verso 15, una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, será perdonado. Así que confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Lo que anhelamos como iglesia es que la vida de Cristo se evidencie en nuestro corazón. A veces decimos, tan bacano sería que tuviéramos un auditorio con luces y cosas y que la gente viniera y dijera, vean esa iglesia tan bacana con pantallas, con luces, con cosas de niños, con aire acondicionado, con... Hermanos, pudiéramos tener todo eso. Y esa no es la evidencia de nuestra fe. A mí lo que me encantaría es que empezara a suceder que los hermanos de esta iglesia y la fe de esta iglesia sea conocida en la ciudad. Que cuando alguien venga y diga, mira a estas personas. Pero a veces queremos impresionar al mundo con lo que el mundo ofrece. Con plata, ¿no? Con tarimas, con luces. Y yo no digo que eso esté mal. Hermanos, pero eso no es lo que debemos anhelar. ¿Cuál es el sello que distingue a una persona que cree en el Señor? Su fe. Y su fe que no es de palabras, sino su fe que se expresa mediante acciones de amor por otros, incluso por aquellos que lo odian. Y eso no generará gran espectáculo, gran noticia, el periódico aquí, tal vez no. Pero dará testimonio de una persona que ha sido tocada por el poder del Espíritu Santo, transformada, regenerada, nacida de nuevo, que cree y confía en su Señor con lealtad y que expresa su fe en amor a los que lo rodean. Eso es lo que sueño, hermanos, con esta iglesia. Es lo que soñamos. En el camino, ¿este templo mejorará? O en este templo no, ¿este edificio mejorará? Sí. Pero yo lo que deseo es que el templo del Espíritu Santo, que son cada uno de ustedes que creen en el Señor, sea lo que sea transformado. Ese es mi afán. En eso queremos invertir nuestro tiempo, nuestras horas, nuestros recursos. Es lo que deseamos. Y yo espero que usted también desee lo mismo. Ahora, lo que quiero, como les decía, es que el poder de Dios se vea manifestado en sanidades del cuerpo, pero también del alma. Porque, hermanos, no estamos solos. El Señor no se ha ido, le ha dado el Espíritu Santo a su iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces podemos con seguridad orar unos por otros cuando estemos enfermos, pero con la misma seguridad confesar nuestros pecados unos a otros. No podemos vivir ni nuestras enfermedades solos, pero tampoco podemos vivir nuestras tentaciones y vida de pecado solos. Nos necesitamos, hermanos. Cuando usted esté enfermo, no viva solo su enfermedad, llame a algún hermano. Estoy enfermo, oren por mí. Si usted está en una tentación o está en una vida de pecado, está luchando con un pecado, no lo viva solo. Llame y diga, estoy en esto, ayúdenme, necesito que me ayuden. Y eso se tiene que volver la normalidad, hermanos. Esta iglesia es una iglesia llena de personas salvas, pero que todavía están luchando con su naturaleza pecaminosa. Y lo que esperamos es que ustedes, claro que van a pecar. Yo no espero que ustedes no pequen. Imagínense yo salir de aquí con la esperanza de que ustedes esta semana no van a pecar ni una vez. Yo no espero eso, hermano. Yo espero que ustedes pequen. Claro que sí. Por favor, no me malentiendan porque después me están diciendo que es que Walter está motivando a la gente a pecar y no sé qué cosas. No. Lo espero, no lo quiero, no lo deseo, no, pero es algo que va a pasar. ¿O usted cree que no? ¿Usted cree que no? Dentro de 8 nos vamos a ver y le pregunto, hermano, ¿pecó esta semana? Y usted me va a decir, gracias a Dios, no. ¿Usted cree que eso va a pasar?
No, ¿cierto? Ahora, pero yo no solamente espero que usted peque, yo espero que usted se arrepienta. Porque la vida de un creyente no se trata de si peca o no peca, porque todos pecamos. La vida de un creyente se trata de que cuando peca es capaz de venir y decir: he pecado, confieso mis pecados y me arrepiento. Esa es la diferencia. ¿El mundo peca? Claro que sí. ¿Nosotros pecamos? Claro que sí. ¿Qué hace el mundo con el pecado? Se divierte con él. ¡Qué bacano! Miremos cómo pecamos más. Lo normaliza, lo oculta. ¿Pero qué hacen los creyentes? Lo sacan a la luz. ¿Y quién es la luz? Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Hermanos, y cuando traemos nuestros pecados, confesamos nuestros pecados, Él nos perdona, pero no solamente eso, sino que nos humillamos y recibimos mayor gracia y lo miramos a Él, y entonces nuestra fe crece y pasamos la prueba de nuestra fe, y el fruto de esa fe son acciones de amor para con otros y sabiduría para lo que tú haces todos los días, que es lo que todos queremos. Esa es nuestra fe, hermanos. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Espéreme que... Gracias, Señor, por recordarme esto. El último versículo es maravilloso, no sé por qué no lo iba a leer, qué horror. La sabiduría del infierno me hizo cerrar el iPad. Pero la sabiduría de lo alto me dijo: hay un versículo que leer. Verso 19, mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Qué hermoso es eso. Por favor, póngase en pie. Y lo que vamos a hacer son dos cosas, hermano. Este resumen, qué carta más hermosa, ¿no? Santiago. Ha sido un recorrido muy genial. Si usted desea las notas de este resumen, se lo podemos enviar. Al final, en punto de información, usted puede dejar ahí: hey, me gustaría tener las notas del resumen de Santiago, que es lo que acabo de explicar, y con mucho gusto se las podemos enviar a su WhatsApp para que usted medite en ello. Pero lo que vamos a hacer con esto es ahora pensar en nuestra fe. Y si usted se siente falto de fe, dígale al Señor: Señor, ayúdame en mi incredulidad, dame fe, dame fe. Incluso usted podría decirle al Señor más atrevidamente: Señor, provéeme pruebas de fe. Yo necesito ser probado. Pero también usted puede decir: Señor, dame sabiduría para las pruebas de fe que he pasado y que estoy pasando actualmente, Señor. Porque me falta sabiduría, no he sabido qué hacer. Y he buscado en Google qué hacer si esto pasa y no estoy satisfecho. Le he preguntado a mi vecina, a mi vecino, pero no he acudido a ti, Señor. Hoy te pido, dame sabiduría, lléname de fe. Pero también por un momento la oración es: Señor, yo quiero meditar en la ley perfecta, la ley de la libertad. Quiero pensar en mi Señor, en Cristo. Porque, hermanos, todo esto se trata de fe. Y no hay otro lugar para encontrar fe que no sea en Cristo y su sacrificio.